Hola, ¿cómo les va? Yo soy Elio Sánchez, su profesor de Matemática 2 y hoy en la clase número 9 vamos a ver lo que son las derivadas parciales. Para esto vamos a ver el siguiente concepto. En matemática la derivada parcial de una función de varias variables era derivada con respecto a cada una de esas variables, manteniendo las otras como constantes. Las derivadas parciales son usadas en el cálculo vectorial y geometría diferencial. Y nosotros vamos a ver también acá cómo se aplica en la matemática financiera. Dice, si la función es de dos variables, la noción de derivada parcial se puede interpretar geométricamente. Las derivadas parciales de una función f en el punto a, b no son más que derivadas de una función de una variable. La función cuya gráfica se obtiene como la intersección de la superficie con los planos verticales xa y b, y igual a b. En los casos de derivada parcial, en la dirección del eje y en la dirección del eje x respectivamente. Como vemos acá el gráfico, nosotros que ya estamos trabajando, cuando vamos a trabajar derivadas parciales de dos variables x e y, vamos a encontrar la tangente de esta derivada parcial en el espacio de esta figura, en el espacio de esta parábola donde tenemos x y z. Nosotros encontramos la variable parciales de x e y, que va a ser la tangente en un punto determinado de esta parte parcial de esta parábola que se representa en esta imagen. Para eso vamos a recordar algunas derivadas de funciones que tienen sus derivadas elementales. Por ejemplo, si yo tengo una constante, la derivada de una constante y' es igual a 0. Si y es igual a x, la derivada es igual a 1. Cuando tenía potencia, si yo tenía y igual a x a la 1, y' era n por x a la n menos 1. Y si yo tengo y igual a 1 sobre x, y' es menos 1 sobre x cuadrado. Y si yo tengo y raíz de x, la derivada era 1 sobre 2 por raíz de x. Y si yo tengo y igual a la raíz cuadrada de x a la n, tengo que y' es igual a 1 por n por la raíz n de x a la n menos 1. Cuando yo tengo derivadas exponenciales, que tengo el número de logaritmo natural e, y yo digo que y es igual a e a la x, la derivada va a ser e a la x. Presten atención acá porque y la derivada de y a la x la vamos a utilizar. Como y', la derivada va a ser e a la x. Si yo tengo y igual a la x, la derivada va a ser a la x por el logaritmo natural de a. Y estas serían, por ejemplo, la derivada de las funciones trigonométricas, la derivada del seno es la derivada del coseno. La derivada del coseno de x, su derivada es el menos seno de x. Si yo tengo y tangente de x, su derivada va a ser 1 sobre coseno cuadrado de x. Bien. También debemos tener en cuenta que las derivadas parciales se pueden calcular usando las técnicas utilizadas en la evaluación de las derivadas ordinarias. ¿Cuáles eran las técnicas? Las técnicas que utilizábamos o reglas cuando teníamos que derivar ya sea un producto o un cociente. Y también cuando conocíamos las reglas de derivación en cadena, pueden aplicarse en forma ordinaria cuando trabajemos con derivadas parciales. Por ejemplo, acá tiene, si yo tengo la tabla de derivadas, dice la suma de y igual a u más b
su derivada va a ser y' igual a u' más b'. O sea, esto serían las derivadas de la función u y b. Si yo tengo una resta igual a u menos b, su derivada va a ser u' menos b'. La derivada de una constante, como hemos dicho, y' va a ser igual a 0. Si yo tengo y igual a x, hemos visto anteriormente que y' va a ser igual a 1. Si yo tengo y igual a k por x, la derivada va a ser k, o sea que se va a mantener la constante, ya que x, su derivada es 1. Entonces va a quedar k. Y si yo tengo, como vimos anterior, 1 sobre x, su derivada es menos 1 sobre x cuadrado. Si yo tengo un producto, yo tengo y igual a u por b, su derivada, la regla de la derivada va a ser y' va a ser igual a u' por b más b' por u. Y el cociente, cuando yo tengo el cociente, para sacar la derivada de un cociente de una función u sobre b, la derivada va a ser y' va a ser el numerador derivado por el denominador sin derivar menos el denominador derivado por el numerador sin derivar sobre el denominador elevado al cuadrado. Esas serían las reglas que vamos a manejar también cuando trabajemos con derivadas parciales. Por ejemplo, dice calcule la derivada de este número que es epsilon sobre 7 sobre a sobre i si z es igual a x, la derivada parcial de az sobre ai, que para diferenciar de la derivada ordinaria o de la derivada primaria, que la podemos llamar así, colocamos esta letra griega en lugar de d. Dice que la función es z igual a x cuadrado más 5x por y cuadrado más 2 por y al cubo. ¿Cómo manejo esto? Dice, la solución, dice, vamos a manejar x como una constante y derivando con respecto a y. Entonces vamos a tener az sobre a, o sea, derivada de z sobre derivada de y. Si yo manejo, como dice, como una constante, si vamos a la tabla, hemos dicho que la derivada de una constante es 0. Entonces x al cubo va a ser 0. Acá tengo y voy a derivar. Acá me va a quedar 5x, la derivada de y cuadrado va a ser 2y, aplicando la regla de derivadas de potencia. Más, yo voy a tener 2, va a permanecer, por 3, que es el exponente, 3 por y cuadrado. Entonces, fíjese que ahora a mí me va a quedar que voy a tener que el resultado va a ser, cuando derivo respecto a y, 10x sobre y, porque 5 por 2, 10 por x por y, más 2 por 3, 6 y cuadrado. Este sería cuando derivo respecto a y. Otro ejemplo dice, calcule la derivada de z respecto a x si z es igual a x cuadrado más y cuadrado. Siempre estamos hablando de derivadas parciales. Entonces dice, si yo mantengo y fija, o sea, constante, usamos la regla de cadena. Entonces fíjese, la regla de cadena voy a tener que la derivada a de x cuadrado más y cuadrado, lo elevo a un medio, porque si yo tengo la raíz cuadrada de un número, es lo mismo que yo lo eleve a un medio, pasa potencia elevado a un medio, sobre la derivada de x. Entonces me va a quedar a mí, si yo derivo acá, me va a quedar un medio, que es el exponente, y yo voy a tener acá un medio menos 1, me va a quedar menos un medio. O sea que voy a tener x cuadrado por y cuadrado elevado a la menos un medio por la derivada de a, que ahora voy a tener la parte que está entre paréntesis, voy a derivar, que es x cuadrado más y cuadrado sobre la derivada de x. Como digo que voy a mantener y constante, este término y cuadrado va a ser 0. Entonces me va a quedar un medio de x cuadrado más y cuadrado elevado a la menos un medio por 2x más 0. ¿Por qué? Porque
X cuadrado dijimos que es una constante, entonces va a ser 0. Por consiguiente, si yo opero acá, fíjese, si yo opero, acá me va a quedar la raíz, me va a quedar x, si yo tengo acá, me va a quedar x sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más un medio cuadrado como denominador, porque está a la un medio, a la menos un medio. Entonces, me va a quedar un medio, acá voy a tener un 2, que va a ser un medio, y acá tengo 2x, y este 2 se me va a ir con este 2, por lo tanto, x me va a quedar sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. También en este ejemplo dice determine las derivadas parciales de la siguiente función. Z igual a x a la cuarta más 3y al cubo. Dice, se calcula la derivada de z con respecto a x. Para ello, como volvemos al principio, dice para ello y se trata como una constante. O sea, tengo derivada de z con respecto a la derivada de x va a ser a 4x por 4 menos 1 me va a quedar 3. 4x al cubo, esto es constante, más 0. Entonces me queda 4x al cubo cuando derivo z respecto a x. Luego se calcula la derivada de z con respecto a y. Para ello se trata como una constante. Entonces ahora lo que voy a tratar como una constante es x. Entonces este x a la cuarta se va a hacer 0. Entonces me va a quedar la derivada de z con respecto a y va a ser 0 más 3 por 3, 9 y cuadrado, porque acá tengo 3 menos 1. Recuerdo que acá la derivada de la potencia es n menos 1. En este caso n es 3 menos 1, me queda 9 por y cuadrado. También vamos a decir, ahora hablando ya, introduciendo un poco a la matemática, a la economía, a la matemática financiera, dice, la derivada ordinaria del diferencial y sobre diferencial x puede considerarse como la tasa de cambio de y con respecto a x. Esta interpretación a menudo es útil, por ejemplo, cuando vamos a calcular el ingreso marginal R de x. Representa la tasa de cambio del ingreso con respecto al volumen de venta o aproximadamente el cambio en el ingreso por unidad adicional vendida. Puede darse interpretaciones similares en el caso de las derivadas parciales. Por ejemplo, si z es igual a la función x e y que tiene dos variables, entonces la derivada de z con respecto a x da la tasa de cambio de z. Da la tasa de cambio de z con respecto a y cuando y es constante. O sea, vuelvo a repetir, da la tasa de cambio de z con respecto a que lo vamos a llamar x, cuando y es constante. Vamos a ver un ejemplo. Dice, se lanza un nuevo producto al mercado. El volumen de venta x incrementa como una función del tipo t, que es tiempo, y depende también de la cantidad A gastada en la campaña publicitaria. Si con t medido en meses y A lo vamos a medir en dólares, tengo esta función que me dice que x es igual a 200 por 5 menos el logaritmo natural e elevado a la menos 0,002a por 1 menos el logaritmo natural e elevado a la menos t. Recordemos que t es tiempo en meses y a es la cantidad de dinero gastada en campaña publicitaria. Lo primero que hago me dice calcule la derivada de x con respecto a la derivada de t y la derivada de x con respecto a. O sea que acá el tiempo
y acá es cantidad gastada A en campaña publicitaria. Y vamos a evaluar, una vez que yo tenga estas derivadas, cuando t sea igual a 1 y igual a 400 $400, y vamos a ver cómo se interpreta cuando lleguemos a estos resultados. Entonces lo primero que vamos a hacer es la derivada de A de X con respecto a t. Fíjense que esta es la función 200 por 5 más c elevado más el número natural elevado a menos 0,002a por el número natural elevado a menos t, que es el tiempo. Y la otra derivada, acá esto no me va a cambiar, porque si yo vengo a la función, fíjese que la derivada, me voy a tomar la primera derivada como una constante, 1 como es una constante 0, y acá si yo tomo esto primero va a ser 0, la derivada de 200 es 0, por esto, que va a ser 5, si yo hago 0 por esto, se me va a ir todo otro término. Después voy a simplificar, después voy a derivar 5 menos c, que está elevado a la 0,02a. Cuando yo derivo, me va a quedar 200 por 5, que está más 5 por e, y la derivada del logaritmo natural, como vimos en la tabla, es el mismo logaritmo natural elevado, en este caso a la t. Y la derivada de a con respecto a x, que este es el dinero que hemos gastado, me va a ser igual que 0,4 por e por 0,02 por a por la segunda derivada, que es 1 menos e por t. ¿De dónde sale ese 0,4? Ven ahí, el 0,4, si vamos acá, cuando yo hago la multiplicación, ustedes multipliquen 200, va a quedar, primero va a quedar esta derivada 200 por, si esto está como como exponente, pasa multiplicando, menos por menos más, ustedes hacen 200 por 0,02, le va a dar 0, el número le va a dar 0,4. 0,4 por e elevado a la 0,02 por a. Por eso se hace positivo, se desaparece el número negativo por 1 menos el logaritmo natural elevado a la t. Esto serían las derivadas parciales cuando tengo la derivada de x con respecto a t y la derivada de a con respecto a x. Ahora reemplazo por los valores que he obtenido. Entonces voy a tener 200 por, si yo hago, fíjese, 0,2 por a, que es 400, me va a quedar menos 0,8 igual por e, este es 1 por e, que teníamos acá, a la menos 1. Yo reemplacé el valor 400, lo coloqué acá, por eso me quedó menos 0,08. Si yo opero 200, me va a quedar 200 por 5 más, fíjese, el número natural e tiene un valor de 2,71. Si yo lo elevo a la menos 8, háganlo con la calculadora, les va a dar a ustedes 0,003354 por el número natural elevado a la menos 1, le va a dar 0,368. Y esto es aproximadamente 368. Cuando yo multiplico 200 por 5 más este número decimal y lo multiplico por 0,368, me da aproximadamente 368. Bien. Ya vamos a ver qué significa este 368. Ahora, cuando hice la derivada de a respecto de x, a mí me quedó 0,4 elevado a la e a la menos 0,8 elevado a 1 menos e a la menos 1. Yo opero, y yo sé que a la menos 8 es, perdón, e a la menos 8 es 0,003354 por 1
menos 0,368, que es e elevado a la menos 1. Lo cual me va a quedar que va a quedar 0,4 elevado a la 0,0022. Y yo obtengo, me va a dar aproximadamente 0,10. ¿Qué significan estos dos números que estuve acá? Hicimos este ejercicio para practicar lo que es derivadas parciales y obtenemos estos dos números, 368 y 0,10. ¿Qué me dice? La derivada parcial de x de delta x referente a delta t representa la tasa de incremento en el volumen de venta con respecto al tiempo cuando el gasto en publicidad se mantiene fijo. Por ejemplo, cuando este gasto está fijo en $400 o pesos, el volumen de venta después de un mes, t igual a 1, crece a una tasa instantánea de 335 por mes. Acá es 368 por mes. De manera similar, cuando yo hago la derivada de delta x, la derivada parcial de delta x respecto a delta a, da el incremento en el volumen de venta en un instante fijo, en un momento, que ocurre por cada dólar adicional gastado en publicidad. En el instante T1, cuando los 400 pesos, 400 dólares ya se han gastado en publicidad, un dólar adicional gastado incrementará el volumen de venta en este caso dice 0,11 unidades, a nosotros dio 0,10 unidades. Eso es una forma como se pueden aplicar las variables o derivadas parciales en la matemática financiera. Bueno, acá hemos dado por concluido la clase número 9. Los espero en la próxima clase.